Buenas noches, iniciamos un nuevo episodio del canal Nuestra Voz. Hoy vamos a hablar de una figura mundialmente conocida del deporte, que tuvo un trágico final y que es hoy en día toda una leyenda del mundo del automovilismo en concreto, y en particular un mito en su país, en todo el mundo se puede decir, ¿no? Pero en su país es considerado como una especie de divinidad del deporte, ¿no? Que no es otro que lo presente mi compañero. Pues que Ayrton Senna da Silva, Tony. Eso es. Ayrton Eso, Senna, para los que sigáis la Fórmula 1 y os guste como a nosotros, pues eh, tuvo un accidente mortal el 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de la República de San Marino. Y bueno, su coche, su Williams Renault, se estrelló en la curva de Tamburello contra un muro de hormigón a, según dicen, 316 kilómetros por hora. esto, Tony, fue en 1994, ¿no? Esto fue en el año 94, sí. El 1 de mayo de 1994, ¿no? Eso Sí, es, sí. Falleció con 34 años y nos dejó. sí, 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 la verdad sí, fue 3 veces campeón del mundo hasta ese momento. Tenía toda una trayectoria por delante aún, ¿no? Para seguir ganando grandes premios, ¿no? Y seguir aumentando su leyenda, ¿no? Pero Sí, no es su historial, aunque podamos decir unos cuantos, bueno, pocos datos, simplemente, bueno, su muerte como anécdota diremos una serie de datos del calibre de este personaje, ¿no? Que su muerte fue una conmoción tal, sobre todo en su país, en Brasil, que el gobierno brasileño decretó 3 días de luto oficiales 3 días de luto. y hizo un entierro y tuvo un entierro con honores de Estado. O sea, Sí, como si hubiera sí, muerto, pues lo que es un gran personaje, ¿no? Que claro, era una personalidad su país. Pero vamos, ahí en no es Brasil. su biografía lo que nos trae hoy a hacer este vídeo, ¿no, Tony? Sino buscar una versión alternativa a la versión oficial que hay con respecto a su muerte, ¿no? Al accidente. Pues sí, porque a mí me parece muy extraño que la versión oficial dice que se rompió la dirección y que una varilla de la suspensión, al impactar contra el muro, rebotó contra este y le entró por la visera del casco, destrozándole el cráneo. A mí me parece... Yo tenía grabada en VHS esa carrera, pero bueno, ya ha desaparecido el VHS al deshacerse uno de las cintas y ya desaparecer los vídeos, pero yo he tenido esa carrera muchos años. Eh, y bueno, he visto infinidad de veces, en YouTube está también el momento justo del accidente. A mí me parece muy extraño que un coche de Fórmula 1 con la ingeniería que tiene, con el dineral que cuestan, que tenga un fallo tan concreto, en un Hmm. momento tan concreto, porque esa curva dicen que se hace a fondo, es una curva que se llama Tamburello, es relativamente cerrada, pero lo suficientemente, pero muy rápida, lo Hmm. suficiente como para hacerla con el gas a fondo. Y ahí si hay un problema en el coche, no tienes escapatoria, porque vas tan deprisa como le pasó a este piloto, que Hmm. impactas contra el muro en nada. Hmm. O sea que parece un poco creíble, ¿no? No que sea poco creíble, pudiera ser que fuera cierta, ¿no? Pero es como que parece que se ha creado como un caso cerrado, ¿no? Alrededor de... Como que se ha dado esa versión y es un poco lo que ya ha creído todo el mundo, ¿no? La opinión Sí, pública, y de ahí ya como que pocas especulaciones se hacen al respecto, ¿no? pues Sí. sí, el coche nunca se entregó al equipo Williams porque corría por aquel entonces con el equipo Williams y nunca se le entregaron al equipo para que el equipo, los dueños del coche, pues investigaran sobre este y ver qué habría podido pasar. Se lo quedó la justicia italiana, aunque bueno, el accidente fue en San Marino, que es una república, pero bueno, Sí, se lo pero quedó, se dice, fue... la Se justicia. abrió un juicio, un procedimiento, por lo visto, penal, Sí, bueno, de investigación por la justicia italiana, sí, eso es. tengo entendido, ¿no? Se abrió un juicio y la versión oficial es que hubo un problema en la dirección y el piloto a mitad, ya saliendo de la curva, pues
hizo un recto e impactó contra el muro, como si... Sí, como dicen, como si se hubiera roto la suspensión, pero a mí me da la sensación como si hubiera o perdido el conocimiento o hubiera fallecido y por ese motivo se estrelló. Que eso es nuestra teoría, ¿no? De que no nos cuadra que un coche de Fórmula 1 vaya a tener en ese momento tan concreto un fallo de este tipo. Precisamente ahí es donde tenemos que llegar, un poco, encauzar un poco esta conversación en el sentido de que creo que tú tienes una opinión muy personal, que sería, evidentemente es una opinión que si trascendiera, pues crearía bastante polémica, pero que nosotros en nuestro humilde rincón de nuestra voz queremos, en este caso, quieres tú mostrar, ¿no? Sí. Y en este sentido un poco, pues añadir pues una vía especulativa más al respecto, ¿no? No sé, para opinar, a ver, valorar simplemente si pudiera ser posible que eso se hubiera dado, ¿no? Y en este caso, creo que vamos a entrar en antecedentes antes de que descubras tu teoría, aquí Sí. a los oyentes, Sí. y vamos a enlazar un poco que con respecto a una serie de sus formas, su forma de ser, su comportamiento bastante solidario, bastante crítico con ciertas cosas que estaba viendo en la industria del automovilismo y de la Fórmula 1 en particular, Sí. que no le estaban gustando y que seguramente a las altas esferas de ese mundo, del mundo de la Fórmula 1, no le tendrían que estar gustando, ¿no? Pues sí, él era, como bien dices, Tony, era una persona muy generosa. Parte de la fortuna que ganaba la donaba. Allí en Brasil, por aquellos años había mucha pobreza. Ayudaba muchísimo con una fundación que él creó, sobre todo a niños necesitados de Brasil. Y él, bueno, dentro de su trabajo, en el trabajo de ser piloto de Fórmula 1, pues él dice que la Fórmula 1 no eran carreras de verdad, que era política. Que las verdaderas carreras, en las carreras de verdad no hay dinero de por medio, no hay patrocinadores. Y que las verdaderas carreras son las de karting, donde corre un piloto contra otro piloto, Tony. Sí, sí. Y él tuvo, bueno, todos sabréis los que sigáis la Fórmula 1 desde hace años, como es mi caso, que pues el pique que tenía Ayrton Senna con Alan Prost, con Nigel Mansell, que tuvieron mucho, sobre todo con Alan Prost, tuvo varios accidentes en el que había en juego campeonatos del mundo. En un accidente se decantó el campeonato del mundo por Alain Prost y en otro por Ayrton Senna. Y bueno, también decir que el jefe, por decirlo de alguna manera, de aquel entonces de la Fórmula 1 era Jean-Marie Balestre, que era un francés, que a lo mejor estaba más de lado seguramente, era muy amigo de Alain Prost, que también es de nacionalidad francesa. Y a lo mejor ahí hay algo escondido, Tony. Sí, sí, ahí es donde ya vamos a ir a parar, ¿no? Y sobre todo su... Era como si dijéramos dentro pues era un rebelde, ¿no? O sea, aparte de ser un genio de la conducción, ¿no? Que ya desde los 4 años ya sé que empezó a pilotar con un kart que le hizo su padre, Milton Sí, da Silva, sí, ya mostraba el sus talento que cualidades, tenía. incluso se cuenta que un amigo de su hermana mayor, Sí, de pues Vivian. sí, que tenía pues 4 años más que, no, 4, no, 8 años más que él. Sí, Dice que toda la gente en su barrio, ya cuando le vieron conducir por primera vez el kart, se quedaron alucinados, era un talento natural. Pero vamos, sin salirnos del tema, se puede decir que era una especie de un Robin Hood de la Fórmula 1, si se sí, me permite un poco la comparación, y sobre todo ya en sus últimos años, ya consolidado como gran estrella a nivel mundial de este deporte, pues vuelvo a repetir, o sea, tuvo una serie de comentarios y de opiniones que seguramente no pudieron gustar mucho, y es donde queremos un poco, queremos quizás enlazar
la hipótesis que vas a lanzar sobre su muerte, ¿no? Que piensas que alguien, aunque suene fuerte lo que voy a decir, que es un poco lo que tú has valorado, alguien o no alguien, sino incluso un grupo de personas o un grupo de poder o quien fuera, Sí, se lo quiso quitar de en medio, quizás, ¿no? sí, yo creo que esa posibilidad es, bueno, pues Es a valorar, ¿no? es a valorar efectivamente. Quiero decir también que en este Gran Premio de San Marino era la cuarta carrera de la temporada y en las tres anteriores carreras no consiguió puntuar, ni terminar ninguna. Abandonó en todas por salidas de pista y demás. Entonces era su primer año en el equipo Williams y estaba con mucha tensión en esa cuarta carrera de San Marino donde perdió la vida. Eh, a eso hay que añadirle pues la tristeza de que el sábado, el día anterior al Gran Premio de San Marino, que fue el 1 de mayo, como hemos dicho, Cayó un domingo, ¿no? Como cayó casi un siempre domingo son como las siempre, carreras. sí, pues el sábado en la sesión de clasificación falleció un piloto, Roland Ratzenberger, Ajá, unos metros curioso. más para adelante. Saliendo de la curva de Tamburelo, pues la siguiente curva que es a derechas, Tamburelo es a izquierdas, pues en la siguiente curva que es a derechas, también muy rápida, pues tuvo un impacto contra el muro de cemento y también perdió la En vida. los entrenamientos oficiales el día anterior, Sí, entonces. en la O sea, clasificación, es sí. curioso, o sea, se puede decir que la carrera más negra de la historia, ¿no? O sea, el gran premio más negro que ha habido, ¿no? Quizás, ¿no? Porque es complicado que en una misma carrera, aunque ya se divida entre la carrera y los entrenamientos, mueran dos pilotos, ¿no? Es algo fuera de lo común, ¿no? Sí, porque siempre que ha habido múltiples muertes, siempre han sido en un accidente, Colisiones entre en varios. un mismo accidente, En un mismo no accidente, en varios, evidentemente, no eso en es días el. diferentes. Hmm, Entonces, que yo conozca, es la primera vez en la historia de la hmm, Fórmula 1 que se ha dado este caso. Que yo conozca, quizá no, pero yo Sí, tengo no, entendido de que sí. es extraño que haya habido más casos. Entonces, Ayrton Senna decían que no quería correr esa carrera, que tenía un mal presentimiento. Ujú. Era un hombre muy religioso, decía que hablaba con Dios, era muy... leía la Biblia. Alain Prost decía, parecía como como Premonición, una sí. premonición lo que le dijo un día Alain Prost. Le dijo, cuando estaba picado con Ayrton Senna, que dijo, Senna se cree que no puede morir en un accidente por creer en Dios. Dice, y eso es muy peligroso porque con estas máquinas Nunca se puede decir, ¿no? no se puede arriesgar de esa A manera. esas velocidades. Y él no quería correr el Gran Premio. Se levantó por la mañana, llamó a su novia que estaba en Brasil y le dijo que no quería correr, que se sentía mal, que se quería ir a casa, que quería dejar la Fórmula 1, pero que no podía, que era su misión, que era su vida, que era su... toda su vida correr. No podía renunciar, No ¿no? podía renunciar, tenía un contrato multimillonario con el equipo Williams, con la tabacalera que patrocinaba a Williams por varios años y muchísimo dinero y no podía romper ese contrato. De hecho, Frank Williams, el dueño del equipo Williams, dio una rueda de prensa eh, la tarde del sábado y dijo que dudaba que Ayrton Senna corriera mañana la carrera al día siguiente. Dice, no estoy seguro porque le he visto con la muerte de Ratzenberger Muy impactado, muy quizás. impactado, muy decaído. Se dice, contó la novia de Ayrton Senna, después de su fallecimiento, que estuvo hablando con él, y bueno, que no tenía ganas de correr, que estaba muy desanimado, que abrió la Biblia y que por una página al azar y que leyó, hoy Dios te va a hacer el mayor regalo de todos, ser tú mismo. Y Curioso, bueno, curioso, sí, sí, curiosa es coincidencia. algo como místico, ¿no? Dentro Sí, que otorga más de todo leyenda este a todo lo accidente. que rodea a su figura, ¿no? A Ayrton Senna. Sí, Tony. Y nada, decir que cuando se inició la carrera,
en la parrilla de salida hubo un coche que no arrancó, que se caló, y hubo un accidente, que otro coche le impactó por detrás, y salió el coche de seguridad. Las primeras, creo recordar que fueron 7 u 8 vueltas, pues iban los coches detrás del safety car, del coche de seguridad, hasta que retiraron todas esas piezas y todo el destrozo que había ahí de 2 coches que impactaron. Dicen que bueno, que en esas vueltas también escuché, es que he escuchado varias versiones oficiales, que los neumáticos estaban fríos y perdieron adherencia en ese momento crítico de esa curva, que hace falta un agarre tremendo para que el coche pase a esa velocidad. Y bueno, cuando se reanudó la carrera y ya retiraron todo ese destrozo de esos 2 coches, pues a la segunda vuelta pasaron por esa curva de Tamburello, se retiró el coche de seguridad, pasaron 1, 2 y a la tercera creo recordar que es cuando el coche ya se hizo el recto y ya impactó contra el muro. Es una zona, Tony, en la que no hay público, hay como matorrales, hay bomberos, hay gente un poco como del mundo de la Fórmula 1, ¿no? Sí, no está abierto al público ese lugar, ¿no? No está abierto efectivamente para los aficionados ni para... Y bueno, yo barajo la posibilidad de que si era una persona incómoda, ¿por qué no pegarle un tiro con un rifle? Y quitársela de en medio. Y quitárselo de en medio. Yo esa es una posibilidad que veo muy... Estaba teniendo problemas incluso con su actual... Corría en ese momento, corría para Williams, pues. Para el equipo Williams, corría, y Tony. no estaba un poco enfrentado a su propio equipo. El equipo... Él venía del equipo McLaren y se fue mal de McLaren porque el jefe de McLaren, que sigue siéndolo, Ron Dennis, no quería que se fuera. Llegó a Williams como una superestrella, como lo era, pero como en las 3, esta fue la 4ª carrera donde falleció en San Marino, las 3 primeras carreras no pudo terminar, como que estaban un poquito decepcionados con él, y él estaba un poco tenso, tenía un contrato el más grande de la historia, entonces como que la inversión que estamos haciendo en este piloto no nos está dando frutos. Eso le creó a él mucha presión, Tony. Y con los ingenieros, con el propio Frank Williams y con la prensa que le criticaba, bueno, pues Senna ya está acabado, ya no es el que era y bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Es un expediente X más, ¿no? De los tantos que hay. Eso sí, yo te quiero hacer una pregunta que sé que es de difícil respuesta, ¿no? Evidentemente, sí, seguramente porque no lo sabe nadie, ¿no? Pero sí, como opinión, ¿quién crees tú que se lo pudo quitar de en medio o que pudiera habérselo querido quitar de en medio de ser cierta esa posibilidad? Yo a tanto no llego. Yo creo que sí han podido quitársele de en medio. El quién no lo sé. Él desde luego decía que la Fórmula 1 era política, que era dinero, que no eran carreras de verdad. Eso sí ha herido la sensibilidad de algún magnate, pues no lo sé, Tony, o a lo mejor, qué sé yo, alguien del equipo McLaren, no lo sé, alguien del equipo Williams. O quizás alguien todavía mucho más atrás de todo ello. Es que no lo sé, Tony, sí. Pero desde luego él decía lo que pensaba y no tenía pelos en la lengua. Y sobre todo hay un dato muy curioso, ¿no? Y muy importante añadir, que es que nunca ha salido a la luz pública la autopsia. Quizás también porque se afirma que es porque la familia no quiso por guardar el derecho a la intimidad de él o por qué motivo, porque es extraño, ¿no? Ahí faltan muchas partes oscuras, que de ahí que estemos especulando con esta posibilidad, porque si no, evidentemente se sabría ya ciencia cierta, pero hay todavía muchas cosas oscuras detrás, ¿no? Sobre todo rodeando un poco al esclarecimiento, ¿no? De su muerte, ¿no? Sí.
El tema de la autopsia, sí, por lo visto está en... lo sabrá la familia, me imagino, la causa oficial que le produjo la muerte. Él, por lo visto, se dice que tuvo una muerte cerebral de la deceleración del coche contra ese muro de hormigón y que le produjo un desplazamiento de la masa cerebral y que tenía el cerebro muy tocado. De hecho, bueno, cuando se le practican las primeras maniobras de reanimación, le sacaron del coche el equipo médico que había por entonces en la Fórmula 1, el doctor Hopkins, creo que se llamaba. Decía que la respuesta neuronal que tenía Ayrton Senna era crítica, que no respondía, sus pupilas no respondían con una luz, que cuando no responde la pupila es que el daño cerebral es fatal, como de hecho lo fue. Y yo hace años en internet, indagando, pues vi el casco en fotografías, con la visera destrozada, todo por dentro lleno de sangre. Y luego había una foto muy chiquitita que la amplié porque tenía muy poquita resolución, en el que se veía la cara de este piloto con una venda en la cabeza, como si dijéramos, Tony, pues de la barbilla hacia la frente. Enroscada, ¿no? Enroscada, sí. Y tenía, a mí me dio la sensación como que le faltaba parte de la cara. Y bueno, yo entiendo que si te entra un triángulo de estos de la suspensión a esas velocidades, con esa energía, Una varilla, ¿no? una varilla de estas por un ojo, como se dice que le entró, pues te tiene que dejar el rostro, vamos, desfigurado. Pero, ¿y si no fue eso? ¿Y si fue un proyectil? Pero que con lo de la venda que cubría su cabeza que viste en esta foto, ¿quieres decir que quizás estaban tapando, o sea, quizás no hubiera dejado un destrozo tan grande en su cara y no hubiera sido necesario que hubiera sido cubierto a ese extremo, quieres decir, y quizás, ¿no? O al revés, que es la bala deja menos... Claro, yo quiero llegar a que tanto una posibilidad como la otra, tanto la varilla, si es que fue, como si fuera un proyectil, te, te arranca de cuajo la cabeza, como fue. Y, y bueno, Tony, que es un misterio la muerte de este piloto. Yo le recuerdo como que no tenía pelos en la lengua, decía lo que pensaba a las autoridades de este multimillonario negocio que es la Fórmula 1, que es la élite del automovilismo mundial, donde hay muchos intereses económicos, donde hay patrocinadores muy poderosos, fabricantes de automóviles muy poderosos y, y tan masivamente seguido en todo el mundo como es este deporte. Y yo lo dejo ahí. Sí. Yo lo veo una posibilidad, Tony. Sí, a valorar y que nunca seguramente en medios oficiales se va ni siquiera a plantear. Sí, porque hay muchas cosas que no están... ¿Por qué se ocultan datos? Cuando algo está claro, no se oculta nada. ¿Por qué se oculta? ¿Por qué no se entrega el coche al equipo? Que el equipo va a saberlo todo, en cuanto analicen el coche. Sí, porque tras el juicio que hubo, pues yo entiendo que quizás, dependiendo de la legislación de cada país, en este caso, pues el derecho penal italiano, pues obligue a que, como ocurre con otros tantos derechos, a que la prueba del delito, uno de los objetos del delito, en este caso el vehículo en el que él iba, pues no sea descubierto hasta que no finalice la investigación, ¿no? Pero una vez finalizada la investigación, claro, no debería haber el más mínimo problema, ¿no? Claro. El que toda esa información saliera a la luz. Sí. Y esto, sin embargo, no ha ocurrido, ¿no? Eso no ha ocurrido, Tony. De hecho, otro dato curioso, por aquel entonces prácticamente ya todos los coches, no sé si todos, como hoy todos, llevan una cámara.
Y muchas veces la realización que lleva la Fórmula 1 pincha en la cámara de los pilotos que llevan en los coches. Ese año ya lo llevaban, Sí, los vehículos. y antes. Ajá. Y nunca pusieron las imágenes, lo que se grabó de su cámara cuando impactó, nunca se puso, nunca se ha sabido cómo vivió él desde su cámara, desde su coche, cómo impactó contra ese muro. Se ve una imagen del accidente que luego la cortan a la mitad del coche que le precedía, que en aquel momento era Michael Schumacher, que iba detrás de Ayrton Senna, y desde la cámara que lleva el coche de Schumacher se ve el coche de enfrente, que es Ayrton Senna, se ve, empiezan la curva, se ve que hace un recto y cortan. Entonces, y luego ya con otra imagen ya graban, ya desde frente, ya el coche como impacta, como se medio gira. Curioso, ¿no? No pudo quedar destrozada esa cámara, ni... Y aunque quedara destrozada, las imágenes hubieran quedado registradas hasta ese momento. Claro, hasta el momento del impacto, aparte esas cámaras no graban. Esas cámaras es solo una cámara. Emiten exactamente. Graba un receptor. Un receptor, efectivamente. Sí, pues un curioso dato también añadir. Más en el mundo, porque en aquella época no estamos hablando de hace muchos años, o sea, va a hacer ahora en mayo, el 1 de mayo, era 22 años del accidente de Ayrton Senna, y ya sabemos cómo son las televisiones, que les gusta recrearse con momentos de este tipo, aunque sean trágicos, como pues emitiendo pues el momento del accidente y para vender. Sí, claro, es que eso es, el morbo vende, y es el mundo audiovisual, es así, ¿no? Es bastante morboso, tú lo has dicho, ¿no? Entonces, es curioso que efectivamente que no hayan querido sacar ninguna imagen, lo cual añade mucho mayor misterio también al asunto, ¿no? Y mayor oscuridad, claro, sobre ello, o sea que... Pues sí, curioso, pues ahí queda nuestra opinión, bueno, en concreto la opinión de mi compañero, la cual yo también hago mía, porque entiendo que es tanto lo que nos ocultan siempre desde los poderes oficiales, que nosotros como ciudadanos o como paisanos de a pie, me gusta más la palabra paisano que ciudadano, pues no debemos también solo ser meros, ahora que ha salido la palabra receptor, no debemos ser meros receptores de la información que nos dan desde los medios oficiales, sino que nosotros mismos debemos buscar fuentes alternativas y trabajarnos nuestras propias conclusiones. Que no nos las den mascadas, porque considero que es muy interesante, tanto en este caso como en otros muchos, en los que la versión oficial tiene dudas, o sea, no queda clara la verdad. O sea, hay que buscar, yo creo que la primera víctima en esta sociedad, igual que en las guerras, es la verdad. Sí. Y yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer individualmente las personas, y desde ese punto de vista, amigo Tony, me ha parecido muy interesante este documento. Quiero hacer un último apunte. En la Fórmula 1 se ha dado alguna vez en la historia de extraños reventones de los neumáticos. En una recta, de repente le pasó a un piloto que se llama todavía Nigel Mansell. Famoso piloto, sí. En el Gran Premio de Adelaida de Australia del año 1996, tenía que ser tercero para ser campeón del mundo. Y él iba tercero. Alain Prost tenía que ganar la carrera y que Mansell no quedara tercero, que quedara cuarto o más atrás. Cuarto o menos, sí. Y curiosamente a Mansell en una recta se le explota un neumático como por arte de magia, como si lo hubieran disparado, Tony. Otra vez, sí, surge la posibilidad del disparo. El francés. Y otra vez Alain Prost, también por medio, sin querer culpabilizar de nada a este piloto, evidentemente. No tenemos pruebas, pero sí, verdad, son datos, coincidencias curiosas. Sí, mi padre un día me comentó que le había llegado una información en internet que en todos los circuitos de Fórmula 1, la Fórmula 1 es como un circo,
tanto los cámaras, los equipos y todo es de la Fórmula 1. Las cámaras cuando llegan a los circuitos son de Lo la... tienen todo monopolizado, ¿no? Son Por todo decirlo. ellos, son todo ellos. Nos colocamos aquí para retransmitir. No es del país al que llegan las cámaras. Sí. Y a mi padre le llegó la información de que en los circuitos de Fórmula 1 hay francotiradores. No sé dónde sacó esa información, me lo dijo un día. Seguramente si ha trascendido en algún medio y no lo venderán, y en cierto modo será cierto también en parte, como por seguridad del circuito, ¿no? Como por prevención ante posibles ataques terroristas, pongamos por caso, o cualquier otro ataque de otro tipo, ¿no? Es un poco a lo mejor la causa de que estén esos francotiradores, pero claro, los francotiradores ya sabemos que se pueden utilizar para muchos fines. Muchos fines, claro. Que ahí efectivamente, Curioso dato, sí. de haberlos, como parece ser que hay, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de la propia Fórmula 1. Tú piensas el dineral que hay ahí metido. Si llega una guerrilla ahí chiquitita se pueden llevar esos coches, se pueden llevar material muy valioso que hay ahí. Si llegan los terroristas, si llega ahí... ¿Me explico, Tony? Te entiendo perfectamente. Pueden hacer... se puede robar material que cuesta pero esas millones. armas que supuestamente están y estos francotiradores están, en mi opinión, para proteger el mundo de la Fórmula 1. Supongo, eso es lo lógico, que se puede... La opinión más lógica, ¿no? Para entender, pero claro, siempre ya sabemos que las armas no siempre están para defendernos, ¿no? O sea, en cierto modo se pueden también, como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, muchos acontecimientos históricos, volverse contra nosotros, ¿no? Contra el pueblo. En este caso no contra el pueblo, no sería... Si diéramos validez a esta hipótesis, recuerdo que estamos simplemente teorizando, ¿sabes? Poniendo una hipótesis ahí que no decimos que sea verdadera. Para nada. Pero la dejamos caer. Pues quién sabe en este caso si no se pudo volver contra un propio piloto, ¿no? Exactamente. O sea que pues me ha parecido muy interesante, Tony. Vamos a ir despidiendo ya nuestro capítulo de hoy. Pues y muy bien, Tony. Simplemente decir que como anécdota ya para dignificar aún más la figura de Ayrton Senna, pues en el año 2009 decir que la reconocida revista Autosport se puso en contacto con 217 pilotos y expilotos de la Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de los mejores pilotos de la historia. Evidentemente, salió Senna. Senna salió en el primer lugar. Sí, o sea, sí. Con 34 años falleció Tony. 34 años de edad, sí, efectivamente. Muy joven. Después de la vida muy joven, sí, señor. Y nada, pues un placer hacer un capítulo más de Nuestra Voz. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.